La idea de hoy es que hablemos un poquito de, siguiendo con la idea de lo que empezamos el martes pasado, hablar un poquito de historia del arte, un poquito más de historia de la escultura, ¿sí? Yo lo que hice la semana pasada se borró, porque en Instagram dura un día todo y se desaparece después. La idea entonces es, ya lo armé mucho más bonito y todo, así que estos días también lo voy a estar subiendo, la primera parte. Un videito que va a durar unos 20 minutos nada más, para ver todo lo que tenía que ver con prehistoria y toda esa primera parte de la humanidad y las primeras esculturas que se fueron haciendo, ¿sí? La semana pasada habíamos estado hablando de esto, ¿sí? De la gordita esta, la Venus de Willendorf, ¿sí? Y habíamos dicho algunos conceptos, ¿sí? Que no sé si alguno si se escuchará o demás, o digo, se escuchará si los recordará, que era el hecho de que esto era una escultura de bulto completo, ¿sí? Que la podías agarrar, que es lo que era más fácil de entender. La abstracción, el dibujo, todo eso vino mucho tiempo después, y que esto estaba relacionado con la conciencia mágica, ¿sí? Que en la reproducción, ¿sí? En esto estaba contenido el original, y lo que yo le haga a esa reproducción, si yo agarro y tengo una escultura, ¿sí? Si yo una escultura, un dibujo, lo que sea, si yo lo dañaba o le hacía algo, le pasaba el original, ¿sí? Como la especie de muñeco vudú. La conciencia mágica, el símbolo y todas algunas de esas cositas que estuvimos viendo, el relieve, hoy por ahí también aparecen un poquito en lo que vamos a ir viendo, ¿sí? La idea hoy, vamos a estar viendo algo que tiene que ver con Egipto, ¿sí? Esto es el río Nilo. Ahí se ve la flechita. Todo esto es el río Nilo. Sí, es una foto del río Nilo ahora. ¿Qué es lo que tiene la cultura egipcia? Que el Nilo es un río que en donde está es fértil y a los pocos metros es un desierto total, ¿sí? Entonces la cultura egipcia, que es de los primeros pueblos que salieron, que se asentaron, ¿sí? Miren, tenemos tecnología. Vamos a buscar Nilo, río Nilo. Ya estaba igual por ahí. Este es el río Nilo, ¿sí? Es un río que tiene como 8000 kilómetros y se mete bien adentro de África, ¿sí? Todo esto, y aquí este es el delta del Nilo, ¿sí? Por ahí anda, acá está el Cairo, ese es el Cairo, ¿sí? Todo esto era la antigua civilización de Egipto, ¿sí? El antiguo Egipto. Lo que tiene es que eran solamente unos 1000 kilómetros nada más. El tema es que Egipto era un pueblo que no sufría casi invasiones. ¿Por qué? Porque estaba de este lado desierto, de este lado tenés desierto, de este lado tenés mar, ¿sí? Entonces era muy fácil de proteger. Con proteger la puerta de ahí, ¿sí? Casi no tenías enemigos que te invadan, ¿sí? Entonces era un pueblo que duró muchísimos años. Cuando por ahí en Inglaterra estaban haciendo Stonehenge, parando una piedra, ¿sí? En Egipto ya estaban haciendo pirámides, ¿sí? Impresionantes. ¿Qué tal, Sol? Salud. Y a Luis también. Matías Cuello, Matías. Lo que decía, entonces, Egipto, todo lo que habíamos visto de la gran figura de la Venus de Willendorf era de hace 40.000 años. Egipto básicamente empieza hace unos 3.000 años antes de Cristo, lo que es más el antiguo imperio, ¿sí? ¿Qué pasó? Encontraron que el agua y el río subía y bajaba y se hacía fértil una vez por año, entonces se quedaron ahí. Y como no tenía enemigos muy cercanos, cosa que pasaba distinto con todos los pueblos para los que estudian historia,
Este mapa está genial. Yo hace un montón que no entraba y ahora lo hicieron súper copado. Toda esta parte de acá, acá está el famoso, para los que estudiaron historia, el Éufrates y el Tigris. ¿Sí? Esos dos ríos de los que salieron todos los pueblos, los acadios, los sumerios, babilonios, ¿sí? Y toda esta parte de acá. Y toda esta parte, en la antigüedad, todo esto que está acá, con el Nilo, que no se ve, pero ahí está. Toda esta parte se la consideraba la media luna fértil, ¿sí? Porque eran los únicos lugares donde había vida, ¿sí? Todo lo demás no había vida. Entonces, que es como decía, al lado de un río, vos tenías, el río se desbordaba una vez por año y vos tenías vida. Podías cosechar, podías ir construyendo. Así se desarrollaron mucho los calendarios y el saber aprovechar bien el tiempo. Pero después tenías desierto, entonces estabas muy protegido. Ese es el Google Earth. Google Earth, la nueva versión del Google Earth, que es una maravilla. Vos podés hacer, mira, vamos a adelantar algo que ya lo hice yo. Voy a poner acá al costadito pirámides de Giza. Y a ver, mira cómo nos lleva las pirámides de Giza. Sí, la escultura que vamos a hablar hoy viene de acá, de las partes de que están las pirámides de Giza, que son 3 pirámides, ¿sí? Esas 3 que están ahí, ¿sí? Keops, Kefren y Micerino. La que especialmente vamos a estar hablando, que es... me adelanté, que no me acuerdo dónde está. Acá. Esto, que es la triada Micerinos, ¿sí? Este es el faraón Micerinos. Viene de esta pirámide que es la más chiquitita que está acá, ¿sí? Esta pirámide tiene otras pirámides más chiquititas todavía, que eran para las reinas, ¿sí? Y esta es la que de donde salió. Fíjense ya como dato de color. ¿Qué tal, Rubén? Que acá tiene un agujero esta pirámide, ¿sí? Esta pirámide la empezaron a afanar. Primero estaba toda recubierta de mármol rosado y se lo afanaron todo. Y después el hijo de Saladino dijo, las voy a desarmar porque acá hay muchos materiales. Y empezó a desarmarla y se dio cuenta que era un quilombo, entonces agarró y dijo, no, mucho trabajo, la dejamos así. Así que le quedó con un ventanal. Pero este programita es Google Earth y la verdad que es una maravilla. Si esperara un poco seguramente se me hace 3D esto, porque lo podés poner en 3 dimensiones. A ver, 2D. Y es 2D y acá es 3D. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires está buenísimo cómo aparece todo después el relieve y eso. A ver si puedo poner la personita. Mirá, no lo había probado. Dios, es una maravilla. Aguante la tecnología, ¿sí? Bueno, volviendo al tema. Entonces, los egipcios tenían una barrera natural de protección. Ahora me quedó medio mal. Que era el desierto y el mar, ¿sí? A través de eso y de las cosechas que iban saliendo una vez por año, lo que les dio mucho de regularidad, continuidad, ¿sí? El país, Egipto, era un país una nación muy continua, ¿sí? Todos los años, no me invaden, como en los otros, entre el Tigris y el Éufrates y todas esas civilizaciones que se la pasaban invadiendo y peleando todo el tiempo. En Egipto era como, nadie me invade, una vez al año hay que plantar, cosechar, y cuando no estoy plantando y cosechando, ¿qué hago? Construyo. Al año siguiente, cosecho, construyo, cosecho, construyo. Y así duró más o menos 3000 años. Fíjense, o pónganse en dimensión, el hecho de que nosotros, el año en que estamos ahora, aguante el 2020, es 2020, ¿sí? Hace casi 1000 años. ¿Y qué es lo que cambió? Nosotros cambiamos o vimos muchas cosas de cambio
en este último tiempo, en estos últimos 100 años, 200 años, ¿sí? Todavía no llegamos a vivir tanto como vivió la civilización egipcia, ¿sí? Que fueron 3.000 años en los que casi todo siempre era igual, ¿sí? Entonces, ellos estaban muy acostumbrados a vivir de la forma que vivían, porque eran siempre igual. Te da una sensación de continuidad total el hecho de que todos los años sean iguales. Tenías problemas, tenías conflictos, pero siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué tenía de importante Egipto? O alguna de las cosas, ¿sí? Lo que tenían era el hecho de los mitos, ¿sí? Por ejemplo, yo no me puse el cronómetro, así que alguien que me avise cuando pasen 40 minutos, por favor. Vos tenés lo que se consideraba el Bajo Egipto y el Alto Egipto, ¿sí? Alto Egipto. El Bajo Egipto era... ¡Qué boludo! El Alto Egipto era... El alto, ¿sí? Era donde por ahí estaba, acá en la capital, que dice Luxor. No sé si llegan a ver que acá dice Luxor. Era la capital del imperio, que era Tebas, ¿sí? Bueno, entonces ahí es donde vivían la mayoría de los emperadores, de los faraones y demás. Pero en Egipto entonces tenías el Alto Egipto y el Bajo Egipto. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de los símbolos y demás de representaciones? Bueno, en los mitos es algo que le siguió, y es el hecho de cómo explicas algo que pasa, que te sobrepasa, ¿sí? Por ejemplo, un relámpago. ¿Cómo le explicas de una forma a otro poniendo... o sea, intentar buscarle una explicación a algo que te sobrepasa, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, estos son los cascos que usaban los faraones, ¿sí? Este era un casco que se usaba para representar el Alto Egipto. Este era otro casco que se usaba para representar el Bajo Egipto. Juntos formaban este otro, que era la doble corona, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los símbolos y demás? Esta corona va dentro de esta, ¿sí? Entonces esto, ¿qué representa? ¿Sí? Si algo va dentro de otra cosa. En el faraón, por ejemplo, entonces estaba, a través de una corona, estaba representando el mito de que en él mismo, ¿sí? Porque era faraón del Alto y del Bajo Egipto, en él mismo estaba la fecundidad, en él mismo estaba el hecho de que tuvieran vida, ¿sí? Él era un símbolo viviente de que Egipto sea tan fértil y tanta vida tuviera, ¿sí? Entonces todo es un pueblo que estaba muy cargado de mitos y de símbolos, ¿sí? Si ven, después fue uno de los pueblos que desarrolló la escritura a través de jeroglíficos, y todos esos jeroglíficos estaban simbolizaban o representaban algo. Entonces es muy interesante ver esto. La idea de esto no es que tengan un pantallazo, más que nada de qué es lo que vamos a estar hablando, ¿sí? Fíjense en esta escultura cómo está esto de la doble corona, ¿sí? Una que estaba ahí adentro y otra que estaba ahí afuera, ¿sí? También se representaba, se le ponía este bigote, barba postiza, ¿sí? Que representaba a Osiris, entonces es como que era eterno, ¿sí? Que era un dios. Y bueno, todo tenía un significado, ¿sí? Algo que se ve en esto, ¿sí? Normalmente esta es la escultura que vamos a hablar un poquito, ¿sí? Porque hay un montón de cosas para hablar, pero quiero explicarles algunas cositas, algunos detallecitos, ¿sí? Sí, es como si tuviera que tiene solo la del Alto Egipto, es como si tuviera un preservativo en la cabeza. Este es el faraón, una diosa y una sería como provincia, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene esto? Acá
los egipcios tenían lo que se llamaba perspectiva jerárquica. ¿Sí? Este es el faraón. Estos son siervos. Esto por ahí es un escriba. No, este es un dios. Este debe ser Osiris. Ahora no estoy viendo bien. No sé de dónde la saqué la imagen, pero sí, es un faraón. O son algunos servidores. Pero era más importante, menos. ¿Sí? La perspectiva jerárquica lo que te hacía era: cuanto más importante sos, más grande te representan; menos importante sos, más chiquitito te representan. ¿Sí? Era canon. ¿Sí? O sea, según la importancia, era el tamaño que tenías. Y eso es algo que se ve en toda la historia del arte. La perspectiva jerárquica la vamos a ir viendo en un montón de lugares. ¿Sí? Fíjense, el que los está controlando y los siervos son más chiquititos. Y los esclavos por ahí son más chiquititos todavía. ¿Sí? Ahora fíjate, el faraón está hablando con otros dioses y como el faraón era un dios encarnado, les habla de igual a igual. ¿Sí? Como les decía, esto se ve representado en un montón de esculturas, de figuras a lo largo de toda la historia. Fíjense, esto es de la Edad Media y funciona. Esto es de los griegos, Laoconte y sus hijos, que esta después vamos a hablar en algún momento. Laoconte es el padre y los hijos son mini humanos a escala. ¿Sí? Hay veces que hicieron una mala representación de esto, como la película esta, Dioses de Egipto, que fue una porquería, pero te hacía que los dioses tuvieran el tamaño de los dibujos, de los jeroglíficos, ¿viste? Y además tiraban sangre de oro, y era una porquería horrible. Algo interesante, por ejemplo, que es que las mujeres o las esposas estaban representadas a la misma altura que los esposos. ¿Sí? Cuando los ponían uno al lado del otro, eran de la misma altura. La diferencia de piel normalmente se daba del color de piel, es porque el hombre iba al campo y estaba bajo el sol, y la mujer estaba en la casa. ¿Sí? No que eran razas distintas, sino eran... uno estaba quemado por el sol y el otro no. Pero estaban representados del mismo tamaño. Sí, así que fíjense en el valor que le daban a la mujer en el antiguo Egipto. ¿Sí? Otra cosa que tenían muy incorporada ellos eran... Tengo que parar un segundo porque hablo muy rápido. Algo que tienen muy incorporado ellos era el hecho de: si vos te morís, tenés otra vida. ¿Sí? O te vas al más allá. Siempre y cuando te representaran de alguna forma. O sea, muchos de los jeroglíficos que se ven y todos ahí son formas de decir: si yo lo tengo dibujado acá, cuando me muera, eso que yo tenía dibujado acá, lo voy a tener en la otra vida. ¿Vieron lo que decía el martes pasado, la clase pasada, sobre el realismo? ¿Cómo lo realismo mágico es lo de conciencia mágica. Realismo mágico es lo de Márquez, García Márquez. Lo de la conciencia mágica, en la copia está contenido en el original. Si yo te dibujaba o te esculpía o algo en una pared, cuando yo me muriera, yo iba a tener todo lo que había dibujado en las paredes. Por eso, en todas las tumbas y demás, todo eso estaba puesto para decir: bueno, voy a tener 1000 esclavos, y pintaban 1000 esclavos. ¿Sí? Voy a tener... Era un pueblo muy simbólico. Fíjense, por ejemplo, en el Nilo tenías una mitad... Vamos a volver al Google Earth. ¿Sí? Del lado del oeste, de donde el sol cae, tenías a todas las tumbas. ¿Sí? Y del lado este, de este lado, que es donde el sol se levanta, tenías todos los templos a los dioses. Hasta esas cosas respetaban, ¿sí? Que tenían un simbolismo. ¿Qué tal, Richard? Tenían un simbolismo muy marcado. En algún lugar tenía una imagen, esperen que la voy a encontrar. Por ejemplo, hablando de simbolismos,
Estas son las sandalias que usaba un faraón. Si se fijan, en estas sandalias tiene gente pintada. ¿Sí? Esa gente son enemigos. Entonces, ¿qué simbolizaba? Que el flaco, cuando caminaba, iba pisando a sus enemigos. Sí, es un pueblo que está cargado con muchísimos simbolismos. Y en la triada de Miserinos, que se le dice triada porque son 3, si se fijan, él, como está en terreno sagrado, a ver si puedo hacer zoom, él va caminando descalzo como los dioses, ¿sí? Solo se ponían sandalias como para caminar en el mundo mortal, ¿sí? Entonces se le dice triada porque son 3. Ahora, de estas se hicieron unas, se piensa que son unas 42 figuras. ¿Por qué? Porque vieron la figura que... Esperen que encuentro acá. ¿Vieron la figura que está acá al costadito? ¿Sí? Esta es una diosa, Thor creo que era. Y esto viene a ser una representación de la ciudad. Adentro de la pirámide encontraron muchas otras, como esta. ¿Sí? Esto es otro, vendría a ser otro partido. Entonces, como en Egipto estaban divididos, había 42 subdivisiones, se piensa de que había un montón de estas. Creo que hay 4 o 5, hay una media rota. Sí, entonces estaba el faraón dios con una diosa y con cada uno de los partidos, ¿sí? Este por ahí, este era Lomas y este era Banfield, por decir algo, ¿sí? Ahora es interesante ver de que, por ejemplo, este es el mismo faraón con su esposa, ¿sí? Representados los dos a la misma altura, los dos de la misma forma. Fíjense igualmente también que con la diosa le está dando la mano y con la esposa se están abrazando, ¿sí? Está con un poco más de ternura. Igual ahora vamos a seguir hablando de esto. Otra cosa que es interesante es, por ejemplo, la cara de la esposa, ¿sí? Es la misma que la de la provincia o de la ciudad, ¿sí? Significa la importancia que tenía por ahí para el faraón esa ciudad, ¿sí? O que su esposa era de esa ciudad, no se sabe. Hay que ir no quedó todo eso. Pero fíjense que hay algunos paralelismos y cosas. Entonces les decía, la perspectiva jerárquica, que es algo que vamos a ir viendo en un montón de otras cosas de esculturas y demás. Y como les decía, los egipcios trabajaban mucho con lo que tenía que ver con la muerte, ¿sí? Esto es una mastaba. Son las primeras tumbas que construyeron los egipcios, ¿sí? Que eran como un pilón, una casita con techo, y abajo ponían al muerto. Adentro de eso le iban pintando todas las... aquí está. Ponían todas las figuras y todas las cosas que se iban a llevar a la otra vida. Después de esto pasaron a las primeras pirámides. Las primeras pirámides en sí eran un montón de mastabas, una de arriba de la otra, básicamente. Pero este diseño así no les gustaba mucho porque daba una sensación de que se podía escalar, subir, ¿sí? Y ellos lo que querían era algo que fuera inaccesible, algo que fuera ajeno a lo humano, a lo mortal. Esta, que es de donde se sacó la triada, que vamos a estar hablando un poquito más ahora, esto quedó como con escalones porque se afanaron todo, ¿sí? Se le afanaron todo el recubrimiento, pero esto era completamente liso, ¿sí? Cosa de que fuera totalmente casi abstracto. Bueno, ahí les decía que era la pirámide, un complejo funerario donde había un montón más de cosas y unas pirámides de las esposas. Pero bueno, de esta escultura lo que podemos analizar, o lo que estaría interesante que se lleven, además de lo que estuvimos hablando, es
esta escultura es el nombre técnico que se dice o que tiene es hieratismo, ¿sí? Es estática, es completamente estática, ¿sí? Si se fijan, está hecha en un bloque de piedra tallada, es para verla de frente. Según tenía entendido, brillaban las pirámides. Eran piedra pulida y por ahí en la punta algunas tenían oro, ¿sí? Entonces eran como... representaban en sí siempre que veas una pirámide o que veas un obelisco, sobre todo en los obeliscos, lo que representaban era un rayo de sol. Refumado, pero en sí es un rayo, una representación de un rayo de sol. Pero en sí eran pulidas y que parecieran como que no fueran de este mundo. Fueron construidas por gente, ¿sí? No por alienígenas ni nada por el estilo. Es un montón de gente. Un montón de gente. Y es más, está pensado de que se les pagaba bien. De que no eran tan esclavos y cientos y miles de esclavos. Por ahí traían la piedra esclavos. Pero los que la armaban eran gente que se les pagaba. Y ahí es donde empecé a ver primero la clase pasada hablábamos de la escultura que las tenía la gente y demás, y que después vino la arquitectura, y ya para esta época, para que mal que les pese a los escultores eran una subdivisión de la arquitectura. Y así va a ser por miles de años, en que la escultura es una subdivisión de la arquitectura, ¿sí? O sea, cuando vos hacías un templo en la Edad Media, el escultor era parte de la cofradía de arquitectos, no existía como artista en sí mismo. Eso vino mucho tiempo después. Pero entonces acá, cuando hacían las pirámides, el escultor era parte de la cofradía de... sí, quedan grabados un día. De la cofradía de arquitectos. Bueno, como les decía, esto es hierático. El hieratismo es el hecho de que sea estático completamente. Si lo miran, el tipo, ¿sí? Es un canon que... ahora les voy a comentar algo del canon. Que el tipo está mirando al futuro, está mirando al más allá, ¿sí? En todas las fotos, esperen que... tenía en algún lugar... Acá está, ¿sí? Fíjense cómo se despega de la piedra, pero no tiene ningún hueco. Aún este pie que está adelantado está completamente todo cubierto de piedra. ¿Qué es lo que hacía esto? ¿Sí? Esta escultura estaba pensada para que no pase el tiempo, que sea eterna, ¿sí? Si vos tenés algo todo duro, mirando al más allá, sin preocupaciones terrenales, donde no hay un espacio, donde no hay un hueco, ¿sí? Lo que estás haciendo es algo que es eterno y está pensado en que dure miles de años, ¿sí? Totalmente distinto a algo... Ayer, por ejemplo, estaba mirando esta escultura, ¿sí? Ay, que se me olvidó el nombre del escultor. Bueno, después les digo cuál era. Uno de los comentarios que tuvo esta escultura es un momento detenido en el tiempo, ¿sí? Fíjense el movimiento, las piernitas, todo. Pero en esta escultura está transcurriendo el tiempo. En esta, ¿qué está acá? En esta no, ¿sí? En esta sí, en esta transcurre el tiempo. En donde está el Laoconte y sus hijos. Esperen que lo encuentre. En esta transcurre el tiempo. En esta no, ¿sí? Y esto es algo que vamos a ir viendo después con el tiempo. El hieratismo, la rigidez con que dan las rectas y las verticales, ¿sí? Es algo que está muy, muy aplicado a, por ejemplo, ¿conocen las esculturas? Después lo vamos a ver más por ahí la clase que viene, ¿sí? Vamos a hablar de esto.
¿sí? Que es el doríforo, que es escultura griega, ¿sí? Y acá es donde va a quedar más patente esto que les digo del hieratismo y el movimiento, ¿sí? Pero no quiero adelantarme mucho, pero yo lo que quiero es que vayan aprendiendo, conociendo algunos conceptos, ¿sí? Esto es hierático, esto es estático, acá no pasa el tiempo, esto es eterno, esto no cambia nunca, esto siempre está como enfrentando el mañana, el futuro, y es siempre estático, como Egipto, que pasaban años y era lo mismo. Por ejemplo, el canon que usa esto es de 18 puños, ¿sí? En la cabeza contaban 2 puños, después creo que eran 10 puños hasta de los hombros hasta las rodillas, y de las rodillas hasta acá eran 6 puños más, ¿sí? Era un canon rarísimo que usaban, ¿sí? Y hay veces usaban una vara también. Cuando hablemos de los griegos, la clase que viene, ahí vamos a ver la diferencia que hay entre el canon que usaban los egipcios y el canon que usaban los griegos, ¿sí? Que es el que estamos usando nosotros ahora casi, ¿sí? Entonces, a través de todo eso, lo que fue pasando es que se fueron descubriendo un montón de cosas. Entonces, volvemos para acá. La triada Miserinos lo que nos significa entonces es que tiene perspectiva jerárquica. Acá el faraón es igual que la diosa, ¿sí? Y que la ciudad, que la mujer tiene la misma importancia, ¿sí? Pero que eso, cuando lo comparamos con algo como esto, nos damos cuenta ahí la diferencia que hay en perspectiva jerárquica, ¿sí? Después es una imagen completamente estática, esperen que lo encuentre, ¿sí? Estática, pensada en el más allá, ¿sí? Donde no transcurre el tiempo, donde todo siempre es lo mismo, ¿sí? Ahora, esto no fue siempre así, esto fue así hasta que llegó esta escultura que por ahí algunos lo vieron o la conocen, ¿sí? Fíjense que le falta un ojo. LR, ¿qué tal? Esta escultura que es de Nefertiti, ¿sí? Nefertiti significa la bella ha llegado. El que les decía que le falta un ojo. Esta escultura por ahí, escuchen esto, para los que bardean a algunos materiales, esta escultura es de yeso, ¿sí? Esto es yeso, ¿sí? Y tiene 5000 años, ¿sí? Así que no importa el material, lo que importa es la escultura, ¿sí? Esto es yeso y se la bancó 5000 años. Nefertiti significa la bella ha llegado. Y esto corresponde a otra época, ¿sí? Que de golpe un flaco, que está acá, ¿sí? Akenatón, agarró y dijo: me valen los miles de años de adorar a multitud de dioses, yo voy a adorar a uno solo, ¿sí? Que es Ra, el dios sol. Y cambió todo, se mudó la ciudad, la capital la mandó como 300 kilómetros a otro lugar, construyó una nueva ciudad y cambió todo. Lo que intentó hacer es como una revolución, y le funcionó un tiempito, pero después los mismos sacerdotes y demás, que era como, che, perdí el laburo, y otros conflictos que hubo, lo terminaron linchando. Pero él lo que consiguió, por ejemplo, es un cambio en la forma en que se representaba. Antes, en estas esculturas, casi todos los faraones eran iguales, porque eran una idealización del faraón, ¿sí? Con él se dio una libertad tremenda, y entonces empezaban a representar a las personas. Es más, empezaban a hacer cosas más naturistas, como por ejemplo algo nunca visto, que era por ahí al faraón y la señora jugando en la casa con los hijos, ¿sí? Entonces cambió muchísimo el arte. Fíjense que hasta lo hacían llorando a un faraón, ¿sí? ¿Qué cosa hay que marque más el paso del tiempo por ahí que cuando estás llorando, ¿sí? Fíjate que más allá de la forma, que se dicen que era algo más estilizado, ¿sí? Esto, que es algo eterno, ¿sí? No puede estar eternamente llorando como estaba ¿sí?
Entonces, ¿qué pasó después de este? Se murió, qué sé yo, y... bueno, ya que estamos, otra escultura de yeso de Nefertiti. ¿Sí? Estas cabezas, algunos dicen que eran por ahí algunas deformaciones que había, no se modificaban las cabezas. ¿Qué pasó después de Nefertiti y todo eso? Otra escultura de yeso, miles de años, y después se quejan del yeso. Está buenísimo el yeso. ¿Sí? Vino esto, ¿sí? Tutankamón, una de las más conocidas de las esculturas egipcias. ¿Sí? Porque se encontró el sarcófago intacto. Casi todos los... Néstor! Casi todos los sarcófagos de los faraones eran así. ¿Por qué eran estos materiales? Porque eran eternos. ¿Sí? Oro y lapislázuli. ¿Sí? Tutankamón significa el que vuelve a Amón. Amón. Sí, el que vuelve a Amón. ¿Sí? ¿Y quiénes metieron a Tutankamón? Los sacerdotes de Amón, todos los otros religiosos y demás, que era como, che, el flaco este está loco, se terminó muriendo, y es como, no, volvamos lo de antes, no puede ser así. Entonces, ahí es donde se cambió de vuelta, todo lo que se había renovado se cambió. En esta, que era como una túnica, fíjense que acá tenían dos símbolos, que eran también el Bajo y el Alto Egipto y demás. Todo estaba pensado de otra forma. Las sandalias que les había mostrado en algún lugar, yo no me acuerdo ni dónde están, estas eran que se encontraron en la tumba de Tutankamón, ¿sí? Con sus enemigos. Cada vez que pisaba a los enemigos. Está genial. Sí, así que brevemente, muy rápido, hacemos un pantallazo general de lo que es los egipcios, ¿sí? ¿Qué es lo que tenía la escultura de los egipcios? Era hierática, ¿sí? Era completamente vertical, sin movimiento, dura, sin movimiento, sin huecos, sin nada que implicara eso, ¿sí? Que implicara el paso del tiempo. El paso del tiempo te hace que algo sea mortal. Si vos dejás algo estático, pasa a ser eterno, ¿sí? Fíjense o empiecen a analizar, por ejemplo, qué diferencia hay entre las esculturas, los que conocen por ahí, los coleccionistas por ahí van a saber un poco más, entre las esculturas de superhéroes de la marca Bowen, ¿sí? Y las de Sideshow, sobre todo las de este último tiempo. Y fíjense que lo que estamos empezando a hablar empieza a estar relacionado con algo que pasa ahora, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un Superman parado así y un Superman pegando un puño? ¿Sí? Uno es eterno y otro está pasando el tiempo, ¿sí? La idea entonces de estos videitos es eso, de que se puedan ir sirviendo para ir analizando algunas cosas que parece que es hace muchísimo tiempo, pero en realidad siguen teniendo implicancia ahora, ¿sí? La idea es esa, ¿sí? Voy a ver algunas preguntas. Preguntan los accesorios que llevaban en las manos. No puse ninguno que tuviera. Sí, que casi siempre estaban así con dos palitos. Eran símbolos estaban así. Eran símbolos del castigo y uno era el castigo y otro era las leyes, creo. O el de tentar el poder, ¿sí? Voy mirando. Nefertiti. Bueno, me van a quedar como 15 minutos. Buenísimo, gracias. Hieratismo se escribe, Meli. Una escultura hierática, algo recto, duro, rígido, ¿sí? Que no significa que esté mal hecho, significa que es duro, rígido, eterno. La barba postiza también tenía esta barbita que tienen acá, ¿sí? Representaba que estaban relacionados o que eran la encarnación de Osiris,
¿sí? Entonces eran eternos, eran dioses, eran divinos. ¿Cómo sabes que las pirámides las hicieron hombres? Aún no se saben cómo se hicieron, ¿no? Sí, se saben cómo se hicieron, a fuerza. Hay un montón de gente que ha encontrado, o sea, puntualmente no encontraron la técnica exacta, pero hay un montón de gente y en YouTube está lleno, así como hay tantos videos de ¿fueron los extraterrestres? Hay un montón de videos de gente que con 4 o 5 palos mueven una piedra de 15 toneladas, ¿sí? Él solo en su casa. ¿Sí? Yo he visto uno que el tipo hace todo un mecanismo y es como, che, mirá, de acá muevo una piedra de 15 toneladas sin esfuerzo. Con cosas de aquella época, ¿sí? Unos palos con soguitas. Así que hay veces que se piensa que las personas de la antigüedad eran tontas. Y no, tenían la misma capacidad que teníamos nosotros, ¿sí? Y es más, estaban más acostumbrados a resolver problemas técnicos de una forma más sencilla, ¿sí? Entonces, es más, creo que nosotros estamos más pensando, ¿cómo funciona el celular? Sí, hay circuititos ahí integrados que hacen la magia de conectarte a internet. Pero la mayoría de la gente ya lo toma casi por una magia, cómo funcionan las cosas. Antes casi todo el mundo podía entender cómo se hacían las cosas. Entonces era más fácil a veces inventar formas nuevas de mover cosas. Y además, si no, siempre teníamos muchos hombres y listo. Todas las horas viendo videos de YouTube donde me metían sobre los aliens construyéndolas. Es que realmente yo tenía un libro que no sé si lo encuentro, se los muestro, que era un dibujante empezó a mirar en las pirámides unos huequitos, ¿sí? Y dice, che, esos huequitos, ¿para qué pueden ser? Un dibujante, creo que de 1950 o algo, dijo, ¿y si le pongo un palito ahí? Y encontró que todo tenía otro significado y era como todo un mecanismo que se podría haber funcionado, porque no hay pruebas, para subir cosas de una forma súper fácil, ¿sí? Y es como, che, nunca habíamos pensado eso. Y lo hizo un dibujante. Si lo encuentro, que lo tengo por ahí. Encontré el de la Estatua de la Libertad. Pero era de esta serie. De esta serie. Sí, este es el cómo se construyó la Estatua de la Libertad. ¿Sí? Bueno, y tenía uno así de las pirámides de Egipto que estaba buenísimo. Si lo encuentro por algún lugar, se los muestro. Que era una interpretación que hacía un dibujante de eso. Es más, hasta hacía una reinterpretación de algunos jeroglíficos y se entendían algunas cosas mucho mejor. ¿Qué marca de plasticera uso? Yo por tiempos no estoy fabricando la mía, estoy comprando la de Coinza, ¿sí? La que es color azul, pero les recomiendo la que es dura, color marroncito. Así que hay muchas, ¿sí? Plasticeras, y ahora sobre todo van a funcionar mucho mejor porque vuelve el frío, así que genial, todo funciona mucho mejor. Según te había entendido, los prisioneros ya lo vimos. Tenían que enterrarlos con todos para llevar sus riquezas a la otra vida. Claro, ¿sí? Es más, a veces lo enterraban con las esposas, a veces estaban vivas, o con sus esclavos sobre todo. Las esposas normalmente esperaban que se murieran o algo. El tema es que vos empezabas a ser faraón, o empezabas a tener un cargo, ¿sí? Vos eras escriba, que también era como rankeado re alto, justamente porque si yo no te dibujaba, no existías en el más allá. Y es más, hay una faraona, ¿cómo se llamaba? Ashetup o algo así. El hijo le tenía tanta bronca a la madre que había tenido el cargo, que le agarró y le hizo un formateo. Agarró en todos los templos donde estaba su nombre, los borró todos. Les tachó el simbolito y era como... porque fuiste tan guacha, en el más allá no vas a existir. Entonces agarró y les borró a todos, les decapitó todas las esculturas,
¿sí? Que es como se conoce como la faraona maldita o algo por el estilo, es como la liquidó por el simple hecho de matarla. Entonces cuando vos empezabas a tener un cargo, empezabas ya a construir tu mastaba, tu tumba, porque sabías que cuando te morías querías tener todo lo que habías tenido en vida. Mirá ahí, rebancado los dibujantes todo, otra que en la en el Renacimiento. Tienen que quedar 5 minutos y medio. ¿Por qué los gatos eran tan representados? Y porque adoraban a todas las cosas que no entendían. Creo que Hathor es la diosa. La diosa gato. Hay tanto que a veces no me lo acuerdo. Diosa gato egipcia. Pues había uno que era de Bastet. Hathor era la otra, la de cabeza de otra cosa, de animal. Otro que los furros, ¿sí? Los que Bastet, los que hacen furros en el antiguo Egipto se llenarían de plata igual que en este. Adoraban a un montón de cosas, ¿sí? Hay que entender que a todo, como les decía, a través de símbolos y mitos, se le quería dar una explicación, ¿sí? Todo tenía una explicación a través de una mitología o a través de algo que la mayoría de las veces lo controlaban los sacerdotes para poder quedarse con el poder y demás. Pero todo hecho de la vida era porque los dioses lo decidían, porque los dioses lo querían y demás, ¿sí? Bueno, la semana que viene, como les decía, vamos a estar hablando un poquito de los griegos, ¿sí? Y cómo lo de los griegos por ahí nos influye un poquito más todavía que esto, por lo menos la primera etapa, ¿sí? Arte del comienzo de los griegos y arte arcaico griego y el helenismo y demás, ¿sí? Y ahí entonces van a empezar a comparar por ahí una escultura helenística con una figura de sideshow y van a ver que es como, ¡epa! Hay algo ahí interesante, ¿sí? Sobre todo cuando veamos la diagonal heroica, ¿sí? Que eso es algo que hizo un antes y después en lo que tiene que ver a la escultura y la representación y cómo el tiempo se empieza a medir en una escultura, cómo se pasa el tiempo, ¿sí? Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí este rato. Saludos para todos los que estuvieron ahí. Manden preguntas extras si se les surgen o demás. La idea es que hagamos algún tipo de ida y vuelta si tienen algunas dudas y vayamos creciendo en este arte que nos gusta, ¿sí? Yo voy a ir grabando todo esto mismo que hice ahora, lo voy a grabar en formato para de YouTube y lo voy a ir subiendo en videitos cortitos para que no sean un bodrio de una hora, ¿sí? Paul, aguante. Mañana al mediodía estoy bebiendo. No bebas, no bebas. Gracias. Y sigan haciendo arte y sigan haciendo cosas copadas.